aprender a conducirme en la casa de Dios, la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente que debe de ser, Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hoy en día, hermanos, la iglesia de Cristo ha sufrido bastante, hermanos, en cuanto a la sana doctrina. ¿Y cuántas veces, hermanos, hemos visto de congregaciones que dejan de funcionar? Congregaciones, hermanos, que quedan abandonadas. Yo creo que muchas hemos visto cada uno de nosotros. Simplemente, hermanos, ¿qué está pasando en los Estados Unidos? ¿Qué está pasando, hermanos? Las congregaciones, hermanos, están quedando absolutamente solas. En algunas congregaciones ya solo hay algunos hermanos que están grandes de edad. Pero ¿por qué pasa esto, hermanos? ¿Por qué pasa todo esto? Primeramente, hermanos, porque ya no se predica, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Ya no se predica la palabra de Dios. Y otra cosa, hermanos, es que los falsos maestros, hermanos, están entrando en estas congregaciones. Y esto es lo que vamos a ver en esta mañana, hermanos, los falsos maestros. Vamos a hacernos una pregunta, hermanos. ¿De qué son capaces los falsos maestros? Como primer asunto, hermanos, son capaces de encubrirse. ¿Y de qué se pueden encubrir, hermanos? ¿De qué se pueden encubrir? De lobos rapaces. Les invito, hermanos, que vayamos a la Biblia en Hechos, capítulo 20, 28 y 29. Hechos, capítulo 20, versículo 28 y 29. Dice la palabra de Dios, hermanos. Por tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. La palabra de nuestro Dios, hermano, nos advierte que habrá lobos rapaces en medio del rebaño, en medio del redil. Pero sabemos, hermanos, que no los vamos a notar, no los vamos a conocer. ¿Por qué, hermanos? Porque se vestirán de ovejas. Se vestirán de ovejas en medio del redil. Y claramente, hermanos, nos dice la palabra que esto va a suceder, que esto va a pasar. ¿Qué dice, hermanos, en Mateo capítulo 7, versículo 15? Dice la palabra de nuestro Dios: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas. ¿Cómo vienen, hermanos? Pero por dentro son lobos rapaces. Y están ahí, hermanos, en medio del redil. Están en medio, hermanos, de las ovejas. ¿Cómo es una oveja, hermanos? ¿Cómo es una oveja? Una oveja, hermanos, es de los animalitos más dóciles. Son uno de los animalitos más inofensivos. No te hacen absolutamente nada. Inclusive cuando los llevan, hermanos, al rastro, al momento de morir, no gritan, no hacen escándalo. ¿Con qué se familiariza esto, hermanos?
con nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Ahí en el Isaías capítulo 53, dice la palabra de Dios: angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Es igual, hermanos, la oveja. Y estos hombres, hermanos, se visten de una oveja. Parecen ser, hermanos, que no hacen nada. Fingen, hermanos, ser dóciles, inofensivos. Por el momento no te hacen absolutamente nada. Puedes tratarlos. Pero, hermanos, estos hombres nada más están viendo por dónde entrar al rebaño. Nada más están viendo para poderle hacer daño al rebaño. ¿Y cuántas veces, hermanos, hemos visto esta clase de problemas en las congregaciones? Muchas veces, hermanos, hemos visto esto. Estos falsos maestros, hermanos, entran a las congregaciones y las destruyen completamente. Las destruyen. Son capaces de fingir ser buenos cristianos. Fingen ser buenas ovejas. Pero dentro de ellos, hermanos, son lobos rapaces. ¿Pero qué hay atrás de estos falsos maestros? ¿Quién es, hermanos? El manipulador. El diablo, hermanos. El adversario. Que anda, hermanos, como un león rugiente buscando a quién, hermanos. A cada uno de nosotros. Para devorarnos. Todo esto, hermanos, viene de parte del enemigo. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque desde el principio lo sabemos. Viene atormentando a los cristianos. Ya tiene, hermanos, más de 6,000 años atormentando a los cristianos. Es por eso, hermanos, que debemos saber esto, hermanos. ¿De dónde viene esta manipulación? ¿De dónde vienen estos falsos maestros que pueden entrar al redil? ¿Qué pasó, hermanos, con Judas? ¿Qué pasó, hermanos? Vayamos a Lucas capítulo 22, versículo 3. Lucas, capítulo 22, versículo 3, dice la palabra de nuestro Dios: y entró Satanás, ¿en quién, hermanos? En Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12 discípulos. Judas, hermanos, era uno de los 12 discípulos. Andaba, ¿dónde, hermanos? Dentro del redil. Sabía, hermanos, de lo que era capaz el maestro. Sabía, hermanos, de los milagros que había hecho Jesús. Sabía que era el Hijo de Dios. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo, hermanos? Entregó a nuestro Señor Jesucristo. De igual manera, hermanos, los falsos maestros saben de las Escrituras. Saben perfectamente de las Escrituras. Saben quién es Jesús. Reconocen a Jesús. Pero su fin malvado, hermanos, es destruir al rebaño. Es por eso, hermanos, que debemos estar alerta. Porque tarde o temprano, hermanos, por esa puerta va a entrar alguien que dice ser cristiano. Que dice estar, hermanos, en un, ¿cómo se le llama, hermanos, a esto? En un estado de santidad. Finge ser oveja. Pero, hermanos, sabemos que puede ser un lobo rapaz, capaz, hermanos, de destruir todo, destruir congregación, destruir familias enteras. Debemos de tener muchísimo cuidado. Ayer, hermanos, que salimos a evangelismo, la escuela de predicación, las personas ya no te quieren abrir las puertas. Ya no te quieren abrir. Por lo mismo, hermanos, por lo mismo. Porque hay lobos rapaces. Las personas, hermanos, nos comentaban que hay personas que llegaban y en vez de predicar el evangelio, inclusive se llevaban algunas cosas de su casa. Hermanos, hay falsos maestros, hay lobos rapaces, y esto, hermanos, está pasando ahí afuera en el mundo también. Ya las personas no te quieren abrir las puertas. Ya no quieren saber nada de Dios, hermanos.
ya no quieren saber nada de Cristo por lo mismo, por esos lobos rapaces que dicen ser maestros. Debemos de tener muchísimo cuidado, hermanos, muchísimo cuidado, estar alerta, saber, identificar a esos falsos maestros. También, hermanos, como segundo punto, los falsos maestros pueden engañar. ¿Qué dice, hermanos, en 2 de Pedro capítulo 1, donde leímos? Segunda carta de Pedro capítulo 2, versículo 1, dice la palabra de nuestro Dios: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducían encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina? ¿De qué nos pueden engañar, hermanos, esos falsos maestros? ¿De qué nos pueden engañar? Enseñando una falsa doctrina. Los falsos maestros, hermanos, son usados por el mismo diablo y engañan, hermanos, de la misma forma que engañó la serpiente a Eva, haciendo, hermanos, que sus sentidos dudaran de Dios, de la verdad de Dios, y que se apartaran de algo que era aparentemente mejor. Los falsos maestros, hermanos, se han levantado a través de la historia. Ya han estado, hermanos, predicando a otro Jesús, a otro Cristo, hermanos, que en la cual, hermanos, la Biblia nos dice. Pero nosotros sabemos, hermanos, que es ese Jesús al cual yo y tú adoramos, es el Todopoderoso, es el Dios fuerte, es el Padre eterno, es el Dios mismo. Pero estos falsos maestros han negado a Dios, han negado al Señor, han negado la deidad de nuestro Señor, enseñando, hermanos, otra doctrina diferente, otro evangelio diferente. Estos, hermanos, falsos maestros están donde quiera, enseñando falsas doctrinas. Y usted puede ir ver allá afuera, hermanos, todo lo que está pasando en el mundo. Todo lo que está pasando. Están, hermanos, manipulando el evangelio. Les invito, hermanos, a ir a 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 y 4. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 y 4. Dice la palabra de nuestro Dios: si alguno enseña otra cosa y no es conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envaneciendo, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Los falsos maestros, hermanos, han ido incrementando en gran número, haciéndoles creer que ellos tienen toda la verdad. Los convencen con sus palabrerías, haciéndoles creer que ellos profetizan, haciéndoles creer que ellos hacen milagros, haciéndoles creer que ellos pueden sanar a las personas. Todas estas cosas, estos hombres lo dicen. Pero si usted, hermanos, les dice a estas personas: ¿por qué no vas a un hospital? Si tú dices que sanas, que curas a los enfermos, ¿por qué no vas a un hospital? Ahí hay gente enferma, ahí hay gente que necesita ser curada. ¿Por qué no vas ahí? ¿Qué es lo que dicen, hermanos? Es que ahí es pura gente pecadora y Cristo no puede curar a los pecadores. No puede. Sin embargo, usted le cambia la pregunta y le dice: entonces, ¿por qué no vas a un hospital donde hay puros niños? ¿Por qué no vas ahí? Donde hay niños que están pasando por momentos difíciles, que necesitan ser curados, que necesitan ser sanados. Ellos también necesitan de eso. ¿Y qué es lo que hacen, hermanos?
se dan la vuelta y se van. Porque son puras mentiras, hermanos, lo que enseñan. Ellos viven engañando a la gente. Le sacan provecho a todo eso. Y en algunas ocasiones, hermanos, yo creo que todos lo hemos visto ahí en la televisión, donde estas personas les empiezan a vender cosas. Que un pedacito de madera que es de allá de la cruz de Jesucristo, te la vendemos por tanto. O simplemente te vendemos este pedazo de tela porque es de la túnica de Jesucristo y empiezan a sacar provecho, hermanos, de la gente. Fíjense nomás, hermanos, hasta dónde llega el ser humano, hasta dónde llegan, hermanos, estos falsos maestros, torciendo las escrituras. Hermanos, me quedé sorprendido porque la semana pasada me tocó ir a la radio, ahí de la escuela, y llegamos y el programa empieza a las 8. Pero antes del programa Solas con Jesús está un programa de falsos maestros. Y estos hombres, hermanos, empiezan a comentar y a decir, si usted está pasando por momentos difíciles, si usted quiere ser sanado, si usted está batallando económicamente, toque el radio, toque el celular donde esté llamando y usted será sanada. Usted tendrá en estos momentos una bendición y ya no va a estar mal, ya no va a estar batallando económicamente. Fíjense nada más, hermanos, hasta dónde llegan estos falsos maestros. Ahí está que a nosotros nos reclaman, hermanos, porque ya seguimos nosotros y estamos contestando los teléfonos, y los de la semana pasada, los que fueron, nos llaman y nos dicen, oye, no fui curado, no fui sanado, ¿qué está pasando? Estaba pasando por momentos económicos y me dijiste que iba a tocar la radio y ya no iba, ya iba a estar bien. Hermanos, por unos por otros, hermanos, nosotros somos los culpables. Igual como allá en evangelismo, por otros falsos maestros ya no nos quieren abrir sus puertas, porque son lobos rapaces. Por eso la palabra de nuestro Dios, hermanos, nos advierte que tengamos muchísimo cuidado de estos falsos maestros que vendrán y engañarán a los cristianos. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo nos dice ahí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué es la palabra, hermanos? Disoluciones. Según el diccionario, hermanos, disolución es el término que hace mención a la acción, efecto de disolver, separar lo que estaba unido. Y es lo que hacen estos falsos maestros, hermanos, con sus falsas doctrinas. Separan todo aquello, hermanos, que está unido o que estaba unido. Por causa, hermanos, de estas personas, el camino de la verdad será blasfemado. Será blasfemado. Por eso debemos de tener muchísimo cuidado, hermanos. Muchísimo cuidado. Ya llega uno a la casa ahí cuando va uno a evangelismo y te interrogan, ¿de dónde vienes? ¿De quién eres? Y muchas cosas, hermanos. ¿Tú eres de estos? ¿Tú eres de los otros? ¿O de quiénes son? ¿De quién eres? No, nosotros somos de la iglesia de Cristo. Somos diferentes. No somos como otros lobos rapaces. También, hermanos, como tercer punto, tercer asunto, estos falsos maestros, hermanos, se les conoce porque no dan fruto. ¿Qué dice, hermanos, en Mateo capítulo 7, versículo 20? Mateo capítulo 20, Mateo capítulo 7, versículo 20, perdón. Dice la palabra de nuestro Dios. 7:20. No, perdón, no es esa cita. Perdón, tengo mala cita, pero dice, por sus frutos, ¿qué, hermanos? ¿Sí es ese? Ah, sí, perdón, sí es, estaba leyendo otro. Por sus frutos, ¿qué, hermanos? Los conoceréis.
¿Cómo los identificamos, hermanos? Por sus frutos. Porque no tienen también, hermanos, un profundo amor por Dios. No tienen amor por Dios, hermanos. No le tienen amor a las personas. ¿Qué dice en 1 de Juan capítulo 4, versículo 8? ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? El que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es amor. Y este también, hermanos, es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Si me amáis, ¿qué, hermanos? Guarda mis mandamientos. Pero estos falsos maestros no lo hacen así, hermanos. No lo hacen así. Son completamente diferentes. Hacen todo lo contrario, hermanos. No tienen un profundo amor por Dios. No, hermanos. No hacen esto estos falsos maestros. También, hermanos, no tienen respeto por las cosas de Dios. Sino que hacen, hermanos, las destruyen por completo, hermanos. Todo lo que es de Dios, esos falsos maestros, los destruyen por completo. También, hermanos, no tienen un anhelo en reconciliar a las personas con Dios. No tienen ese anhelo, hermanos. Estos falsos maestros no miran por el rebaño, no miran por las personas, sino miran por quién, hermanos. Por sí mismos. Por sí mismos, estos hombres miran por ellos. También, hermanos, sus enseñanzas no son basadas en las Escrituras, sino ¿cómo, hermanos? Sino en su propio conocimiento. En su propio conocimiento. En lo que ellos piensan. Por eso, hermanos, vemos allá afuera, hermanos, las iglesias llenas, donde estos hombres, por su propio conocimiento, les empiezan a echar mentiras, a decir muchas cosas, pero al fin de los tiempos, hermanos, las personas se dan cuenta cuál es la verdadera iglesia de Cristo. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer como cristianos, como hijos de Dios? Tenemos, hermanos, que ser llenos de conocimiento. Dice en Colosenses capítulo 1, versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos en orar por vosotros y pedir que seas lleno de conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. También dice ahí en el versículo 10, hermanos, de Colosenses, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Solamente, hermanos, llenos de sabiduría, llenos de conocimiento de la palabra de nuestro Dios, vamos a estar listos, vamos a estar preparados contra estos falsos maestros, vamos a presentar defensa contra estos falsos maestros. Si no leemos la palabra de Dios, cualquiera, hermanos, cualquiera va a decir lo que quiera y fácilmente se va a llevar a las ovejas. Por eso, hermanos, debemos de prepararnos, debemos de escudriñar la palabra de Dios. No basta, hermanos, con venir solamente 2 horas el domingo y ya dejamos la Biblia, hermanos, ahí en el armario, ahí en el ropero. Llega el siguiente domingo, hermanos, ¿y qué es lo que hacemos? La agarramos y la sacudimos, donde no la usamos entre semana. ¿Cómo, hermanos, vamos a presentar defensa con esos falsos maestros? ¿Cómo vamos a defender, hermanos, la sana doctrina de esos falsos maestros? ¿Cómo, hermanos? Si no estamos llenos de conocimiento, no estamos empapados de la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo, hermanos? Es por eso, hermanos, que debemos de hacer su voluntad. Debemos de leer las Escrituras para permanecer en el redil. Porque créanlo, hermanos, hay falsos maestros que van a venir. Van a entrar por esa puerta, hermanos. Y van a destruir. Van a destruir, hermanos, completamente. Ya para concluir, hermanos, este tema, vemos que los falsos maestros van a destruir todo, hermanos, por completo. Recordamos el tema, hermanos, los falsos maestros, y nos hicimos una pregunta. ¿De qué son capaces los falsos maestros?
son capaces de encubrirse, son capaces de engañar, pero también los falsos maestros los conoceremos porque no darán fruto. Y esto, hermano, nos lleva a que estudiemos más la palabra de nuestro Señor. Yo le invito, hermano, a que le dediquemos más tiempo al Señor. Y así, hermanos, estaremos fundamentados en su voluntad. ¿Cómo vamos a presentar defensa contra aquellos falsos maestros? ¿Cómo, hermanos? Llenos de conocimiento, llenos de la verdad, empapados de la sana doctrina. Que Dios los La bendiga. iglesia del Dios viviente que debe de ser de la verdad, la casa de Dios, de la verdad, defensa será.